Bueno, este video es respecto sobre la unidad 2 de la materia de centrales eléctricas, específicamente sobre las que son las centrales hidroeléctricas. ¿Qué son las centrales hidroeléctricas? Las centrales hidroeléctricas son construcciones, son instalaciones destinadas a aprovechar la energía mecánica o la energía potencial cinética de un cauce, de un río, y transformarla en energía eléctrica. ¿Cómo se hace esto? Bueno, estas instalaciones cuentan con una máquina, una central generadora que está compuesto de diferentes tipos de máquinas. Entre ellas están una turbina, un generador, multiplicadores de velocidad, un transformador, equipos de control, protección, etcétera, ¿no? Eh, Principalmente lo que es bueno, hablando un poco del costo de este tipo de centrales, influye mucho en lo que es su construcción, el terreno en el que se va a realizar. Son un tipo de energía limpia, ya no generan ninguna clase de gases de efecto invernadero. Y el mayor de sus problemas es cuando la construcción es demasiado grande y puede ocasionar el desplazamiento de poblaciones bueno, problemas de ese tipo, ¿no? Más que todo en cuanto al área de su construcción. Bueno, entonces, ¿cómo se clasifican los tipos de represas o de presas o de centrales hidroeléctricas? Bueno, estas se clasifican por su embalse, como puede ser sin embalse, que son centrales que aprovechan directamente el caudal o la energía cinética de un río. Con embalse, que pueden ser como gravedad o bóveda. Estas lo que hacen es que el embalse sería lo que se realiza al contener el agua mediante un muro de concreto, ¿ya? Este muro puede ser, como dice, de gravedad, que es una forma cónica, por decirlo de una manera. No, bueno, no es como un cono, pero este tipo de central estriba su estabilidad en lo que es la construcción bueno, en su propio peso, ¿no? Mientras que las que son por bóveda son centrales que tienen un muro que forma un arco, lo que hace que la fuerza o el empuje del agua se traslade a lo que son los laterales de ese arco, por decir así. También existe de acumulación por bombeo. ¿Cómo funcionan estas? Estas tienen dos embalses, uno superior y otro inferior, y lo que hace es que cuando se necesita energía eléctrica, el caudal bueno, el embalse superior envía el líquido hasta la central generadora y esta se recoge posteriormente en un segundo embalse. Cuando se vuelve a necesitar energía o en los tiempos de menor consumo, se bombea esta agua del segundo embalse al primer embalse y se repite ese proceso, ¿no? Así también hay lo que son las centrales hidroeléctricas de energía mareomotriz. Este es un tipo de tecnología que se está desarrollando mucho últimamente, pues lo que hace es captar la energía de la marea, de las pequeñas ondulaciones en el agua que se hacen y las recoge, ¿no? Bueno, transforma esta energía en energía eléctrica. Almacena lo que es el agua o el líquido en una cuenca al agua ser desplazada, acciona una turbina. Entonces ese es el tipo de clasificación por su construcción, ¿no? De ahí podemos ir a lo que es por la altura del salto, ¿no? Eso va a influir mucho también en su construcción, pues dependiendo de la altura del salto del agua, también va a depender el tipo de turbina que utilizamos, por ejemplo. Bueno, aquí podemos encontrar de pequeña altura, que son menor a 15 metros, de mediana altura, que son saltos entre 15 a 49 metros, casi 50, y saltos de gran altura que son superiores a 50 metros. También tenemos la clasificación por su potencia instalada. Esto depende mucho de la región o el país en el que se esté. Pero generalmente están las que son las microcentrales, que son menor a 100 kilowatts, generan menos de 100 kilowatts. Centrales de pequeña potencia, que son entre 100 y 1000 kilowatts. Centrales de media potencia, que son entre 1000 y 10000 kilowatts. Y las centrales de gran potencia, que ya son de más de 10000 kilowatts, ¿no? Volviendo un poco a lo que es la parte de generalidades de lo que son las centrales hidroeléctricas, vamos a hablar un poco más de sus partes. Existen partes muy importantes. Bueno, hablando de sus partes, encontramos, por ejemplo, lo que son las presas, que es algo que ya hablamos, que son el muro concreto que va a contener el embalse para permitir un suministro eléctrico constante, ¿no?
Así se puede utilizar esa energía potencial almacenada en el momento que uno requiera. También existe lo que son los aliviaderos. Los aliviaderos es un sistema de seguridad que se utiliza en las centrales hidroeléctricas con la finalidad de que el líquido o el agua embalsamada no rebase los niveles máximos permitidos en el embalse. Total, que si se logra esto, el agua va a terminar corriendo por el aliviadero y bueno, los niveles máximos no serán superados, ¿no? También hay que tratar sobre lo que son las tuberías, que las tuberías es lo que interconecta todo el sistema de las centrales eléctricas, ya las tuberías o los caudales que se elaboran, los canales, ¿no? Estos se elaboran con la finalidad de que exista el menor rociamiento posible de líquido y así no se pierda la energía cinética que este va a proporcionar a la turbina, ¿no? También podemos encontrar lo que son las válvulas. Las válvulas vienen concatenadas al funcionamiento de las tuberías, pues estas son las que impiden o permiten el paso del agua. Asimismo, también encontramos los que son sistemas de control y sistemas de protección, ¿no? Esto es muy importante, pues las centrales eléctricas constan de muchos equipos eléctricos que necesitan de protección contra los diferentes tipos de falla que pueden haber en el suministro eléctrico, ¿no? Asimismo, protección para, como viene siendo los aliviaderos, que es un tipo de protección también en cuanto al embalse, los tipos de protección mecánicos, etcétera, ¿no? Entonces, ya viendo un poco más de las generalidades de lo que son las centrales hidroeléctricas, ya tenemos un poco más claro el concepto, ¿no? Las centrales hidroeléctricas son instalaciones que sirven para generar y aprovechar lo que es el cauce de un río, el movimiento del agua o la fuerza potencial, bueno, la energía potencial, y mediante un sistema eléctrico que consta de una turbina, de un generador, multiplicador de velocidad en la mayoría de los casos, un transformador que permita elevar la tensión o suministrar la potencia generada a la red eléctrica, y un sistema de control que orqueste todo este funcionamiento, ¿no? Todas estas máquinas concatenadas. Entonces, mediante todo este mecanismo es que se logra transformar lo que es la energía entregada por el cauce del río a lo que es a transformar la energía eléctrica utilizable. Por eso las centrales hidroeléctricas son una tecnología muy esparcida, muy apoyada en todo el mundo, por el simple hecho de que pueden entregar o proporcionar un suministro eléctrico constante.